A uno, sobre todo, Manuela, las abuelitas le decían, porque a mí me lo decían, cuídese esa tos, mija, que se le puede convertir en una neumonía. ¿Eso es verdad o es un mito? Digamos que siempre la neumonía ha sido un término con el que las personas estamos muy asociadas porque todo es neumonía. Entonces, si tengo tos es neumonía, si tengo un sucio en el ojo es neumonía, si se expone al frío o al sereno, que es otro término que usan mucho, es neumonía. ¿Chiflón en Bogotá? Y digamos que puede ser incluso malentendido y las personas alrededor de todos estos mitos llegan tomando decisiones que pueden ser incluso nocivas para el curso natural de lo que esté sucediendo, que no necesariamente es neumonía. Ajá. Entonces un mensaje claro es que no toda tos es neumonía, no toda gripa es neumonía. Ajá. Muchas veces podemos empezar con síntomas respiratorios, sobre todo las gripas. La gripa es la congestión nasal, la tos, la congestión, que con el tiempo pueden complicarse a ir, digamos, a infectar o a alterar las vías respiratorias bajas, que ya es lo que se conoce como neumonía. Es preocupante la palabra neumonía. Si a mí me diagnostican en estos días neumonía o a mi hijo le diagnostican neumonía, ¿nos debemos preocupar? Digamos que no es de preocupar con respecto a que me voy a morir. Depende de la severidad como todo. Las neumonías, la principal causa, digamos que son las infecciosas en nuestro medio, también se clasifican en leves, moderadas y severas. Mientras más grave estoy, pues más riesgo tengo de morirme, que es lo que nos da susto. Entonces, cuando a mí me dicen, me tengo que preocupar, ¿preocupar de qué? Lo que nos preocupa es que fallezcamos. Entonces, eso depende de la severidad, ¿cierto? Y de reconocer sobre todo los signos de alarma que me van a permitir consultar a tiempo. No todas las neumonías es necesario manejarlos ni en cuidados intensivos, ni hospitalariamente, pero sí hay unos signos de alarma que tenemos que detectar para poder consultar a tiempo y prevenir desenlaces que sí pueden ser catastróficos. Y de eso vamos a hablar también mucho, de los síntomas para detectarlos a tiempo. Que una neumonía llegue a la más complicada, ¿cómo la definiste? La severa o la grave. Exacto, la severa o la grave. ¿Depende de lo que la originó o depende de qué tan rápido se detecte? Depende del paciente, ¿cierto? Digamos que sí hay una relación directa con la etiología. La etiología me refiero a la causa de que me llevó a hacer la neumonía. Entonces sí depende de ciertas bacterias, de ciertos virus, de ciertos hongos que son más severos, pero también hay una relación directa con la predisposición que tiene cada persona a que sea más severa o no. Y en ese punto es muy importante las comorbilidades. No es lo mismo yo tener una neumonía, siendo una persona sana, joven, deportista, no fumadora, que tener una neumonía en un paciente con falla cardíaca, con EPOC, con diabetes, sedentario, obeso. La severidad es diferente y de hecho son criterios que nosotros utilizamos para definir cuándo se hospitaliza y cuándo no el paciente, así sea la misma bacteria o el mismo virus. Entiendo. Manuela Tobón, ¿por qué estudió neumología? Me encanta. Yo pienso que me encantan los pulmones. Me encanta la fisiología. Sí, entonces digamos que cuando fui internista disfruté mucho ser internista. Y después dije, bueno, ¿qué más? ¿Cierto? Uno se vuelve muy ambicioso con el conocimiento y con la parte académica. Y disfruté mucho, digamos, tuve unos excelentes profesores y unos ejemplos excelentes. Entonces dije, bueno, algo que me dé más satisfacción, que me dé calidad de vida y en el que pueda explorar y explotar esas cosas que siento que pueden ser fuertes para mí, como la parte, digamos, de la fisiología. Y excelentes compañeros que tienes en neumología en Cardiovida, Ave María, los hermanos Ortega, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Hace cuánto trabajas en Cardiovida? Estoy en la Cardiovida hace 4 meses. ¿Estás nueva? Sí. ¿Y cómo vas allá? Excelente, feliz. No sé si ellos estén contentos, pero yo sí. Con seguridad, porque me la refirieron muy bien para este programa. Ella es Manuela Tobón, ella es médica, internista, neumóloga, y con ella vamos a hablar de una palabra que me imagino ella lo detectará en sus pacientes, genera cierto temor, Mericé, cuando neumonía uno dice, uy, de verdad que uno se imagina consecuencias fatales, pero de eso se trata y ustedes lo saben en este programa, justamente hablar de prevención en primer lugar, en segundo lugar de detección temprana y en tercer lugar siempre darles alternativas de tratamiento para un diagnóstico como lo es la neumonía. Adelante. ¿Emiliano? Emiliano. Y Manuela, porque Emiliano está aquí. Bienvenida, Manuela, bienvenidos a nuestros televidentes. Y qué rico estar con ustedes. ¿Qué tan común es la neumonía en tu consulta, Manuela? Digamos que
la frecuencia la vemos más en el paciente hospitalizado, ¿cierto? Cuando uno ve las cifras mundiales, la neumonía es la sexta causa de muerte en el mundo, ¿sí? Y de las causas hospitalarias, la neumonía es la principal causa de muerte intrahospitalaria de causa infecciosa. Entonces uno dice, esto sí es importante, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que la mortalidad que adjudica tener neumonía difiere de lo que hablábamos ahorita de la severidad. De los pacientes que yo defino que se pueden tratar en casa, más o menos entre el 1 al 5% pueden fallecer por este motivo. De los pacientes que yo hospitalizo, más o menos entre un 5, algunas series dicen 20% fallecen, y los pacientes que ingresan a UCI, la mitad. El 50% de los pacientes que tienen criterios de ingresar a UCI por una complicación neumónica, digamos que fallecen. Entonces, la frecuencia no es tan despreciable y menos despreciable son el efecto que tiene la morbimortalidad. Perfecto. Es cierto que las poblaciones, las edades, digamos, de los extremos, los pequeños y los adultos mayores, ¿son los más propensos a sufrir de neumonía o no necesariamente? Hay cosas importantes y es que las características y las manifestaciones clínicas de la neumonía van ligadas a la edad. Me refiero a que una persona, digamos, de edad promedio, 20, entre la tercera, cuarta década de la vida, las manifestaciones pueden ser las que conocemos. Entonces me da tos, me da fiebre, me da dificultad para respirar, tos y expectoración, que muchas veces es purulenta. Lo que pasa con los niños y lo que pasa con las personas de mayor edad, sobre todo mayores de 65 años, que las manifestaciones clínicas no son tan floridas. No son tan claras. No son tan claras. Incluso las personas de mayor edad, los mayores de 65 años, es muy raro que se manifiesten con fiebre. Okay. Y los cambios pueden ser, lo veo más dormido, está comiendo menos, tiene diarrea, dolor abdominal. Entonces pasa mucho más tiempo en que detectemos y hagamos el diagnóstico y eso puede tener implicaciones importantes. Y lo mismo pasa con los niños, ¿sí? Entonces digamos que sí puede ser algo que nos puede dificultar un poco llegar al diagnóstico. Y lo otro es la madurez del sistema inmune. Recordemos que el sistema inmune es, digamos, todo ese componente del cuerpo que nos defiende de lo extraño, ¿sí? Pero mientras más inmaduro estoy yo, mientras más pequeño, pues soy más propenso a que cualquier tipo de infección sea peor. Lo mismo que si tomo algún medicamento que deprime el sistema autoinmune, las defensas de mi cuerpo no están preparadas para defenderme o atacar algo extraño por más sencillo que sea. Perfecto. Tenemos nuestra línea de WhatsApp dispuesta para ustedes, como siempre, en Sana que Sana, es el 305-316-6560. ¿Tienen alguna inquietud sobre nuestro tema de hoy? De mano de los especialistas de Cardiovid, estamos hablando sobre neumonía, inquietudes, aportes, muy bienvenidas, y por ahora vamos a empezar a desarrollar, a adentrarnos en este tema con la doctora Manuela Tobón, con la siguiente pregunta, doctora, que podemos ver acá. Mi nombre es Jesús Arturo Molina Castrillón. Un resfriado común puede convertirse en una neumonía. Bueno, yo creo que era una pregunta, parecía una afirmación. ¿Es posible que eso suceda? ¿Que un resfriado común desencadene una neumonía? Sí, definitivamente sí. Sobre todo porque los resfriados comunes, lo que llamamos las gripas, que son causadas por virus, los virus son una causa muy importante de desencadenar neumonía, ¿sí? No todas las neumonías, y aquí sí quiero hacer un énfasis importantísimo, son por bacterias. Cuando son bacterianas es cuando necesito antibiótico. Cuando son virales, que son las que generalmente se manifiestan primero con la gripa o con el resfriado común. Bacterial. Esas serían las virales. Okay. Las virales son las que empiezan como gripa, ¿sí? Es el virus. Ay, que me pegaste la gripa. La gripa común es un virus, pero ese virus sí puede causar neumonía. Y en ese caso el tratamiento no es con antibiótico, el tratamiento, digamos, es de sostén, de vigilancia y de espera. Cuando la neumonía es bacteriana, generalmente no se acompaña de síntomas gripales inicialmente y en ese caso sí se trataría con manejo antibiótico. Entonces, si la pregunta es, ¿una gripa se me puede convertir en neumonía? Sí, desde el principio o como una complicación. Y depende de qué se puede convertir. A mí me han dado muchas gripas en la vida y hasta el momento nunca me ha dado neumonía. Depende de qué puede suceder o no. Entonces, digamos que algo muy importante
es del germen, ¿sí? Del tipo de virus. Hay unos que son más propensos a causar neumonía que otros, ¿sí? Lo otro es de la condición física del paciente y de la condición de salud de la persona. Si a mí me da una gripa en una condición en que mis defensas están comprometidas, están bajitas, están alteradas, lo que decíamos ahorita, así sea una gripa muy fácil de manejar normalmente, no tengo con qué defenderme y se me puede volver una neumonía y una neumonía severa. Entonces ahí digamos que eso depende mucho de la condición y de la predisposición de la persona, o lo mismo lo que hablábamos también de las comorbilidades. Si yo tengo a mí me da una gripa simplemente, pero yo soy diabético y tengo mi azúcar mal controlado, eso ya predispone a que mis defensas estén y mi sistema autoinmune funcione diferente y sea más propenso a las complicaciones como la neumonía. Comprendo. Doctora, pase al estrado. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí con relación a la neumonía? Entonces, digamos que acá hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que a grandes rasgos el sistema respiratorio está dividido en dos. Una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja. Y digamos que todo empieza con la parte de la vía respiratoria alta, por donde tomamos aire por la nariz, y eso baja por todo este sistema, baja por la tráquea y luego llega a los pulmones. Cuando nosotros ya estamos en los pulmones, hablamos del sistema respiratorio bajo. Perfecto. ¿Sí? Los pulmones están compuestos por estas cavidades que son, hagan de cuenta, como unos hexágonos de paredes delgadas y que deben de estar llenos de aire. Los famosos alvéolos. Los famosos alvéolos, que aquí es donde se da el intercambio gaseoso. Cuando me refiero a intercambio gaseoso es que el aire entra, llega a cada alvéolo y luego pasa a la sangre, ¿sí? Y el oxígeno pasa a la sangre. La neumonía es un proceso inflamatorio en el que puede darse desde las vías respiratorias como tráquea y bronquios, y compromete los alvéolos. Entonces los alvéolos ya no están llenos de aire y delgados, sino que están llenos, digamos que en este esquema es lo que vemos en color amarillo, de un tipo de sustancia que nosotros llamamos exudado, que es simplemente inflamación, pus. Y como se llenan todos estos digamos, de ese exudado, pues limita que el oxígeno que llegue pase a la sangre. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y grave, ¿no? Y grave. Cuando llegamos al estadio más complicado, como nos lo decía la doctora Manuela. Sigamos conociendo este mundo de la neumonía y vamos a responder la siguiente pregunta. Veamos. Mi nombre es Virgelina. ¿Cuáles son las causas más comunes de la neumonía? Ya nos has hablado de virus y de bacterias, pero recapitulemos un poco. ¿Por qué nos puede dar neumonía, las causas? Entonces digamos que las principales causas de neumonía son infecciosas, como le hemos venido diciendo. Depende mucho del lugar donde yo vivo, ¿sí? A grandes rasgos, las principales causas causas infecciosas son bacterianas. Y digamos que no todas las bacterias tienen la misma posibilidad de generarme a mí una neumonía. Las principales causas, digamos, el neumococo, que es el famoso que todos conocemos. Hay otra bacteria que se llama el Haemophilus influenza, hay otra que se llama la Moraxella catarrhalis, y de ahí para abajo hay muchas, pero que causan la probabilidad de que me dé una neumonía en un paciente común sin enfermedades asociadas es rara, pero que en otras condiciones sí pudieran causarla. Pero digamos que las principales son bacterianas. Y el famoso neumococo que todos conocemos, pues es la principal. Dentro de las virales, como decíamos ahora, hay varios virus. Adenovirus, influenzas, parainfluenzas. Y de hecho ahorita muchas veces cuando todo empieza como una gripa, lo que decimos, no, esto es una neumonía viral, podemos hacer exámenes, tomar muestras de las vías respiratorias y ver qué virus fue el que me lo causó. Entonces también hay causas como los hongos, son menos frecuentes y sobre todo en pacientes que tienen las defensas comprometidas o algo en su sistema autoinmune, pero también puede ser causadas por hongos. Y hay otras causas de neumonías menos conocidas, que son las neumonías no infecciosas. Perfecto. Mire esa pregunta para usted, doctora. ¿Qué diferencia hay entre bronquitis y neumonía? Gracias por tu pregunta. Entonces, no sé si podemos volver al gráfico de la anatomía que acabamos de ver. Pongamos la imagen. Ya mientras la van buscando, si quieres nos vas contando. Entonces es importante lo que les decía, diferenciar que hay dos partes del sistema respiratorio, que son los bronquios, la tráquea, y los bronquios, que hagan de cuenta como una tubería por donde viaja el aire, y los pulmones ya como tal, que están llenos de los alvéolos. Cuando nosotros hablamos de bronquitis, es cuando lo que está inflamado
son los bronquios, las paredes de los bronquios o las paredes de la tubería. Cuando nosotros hablamos de neumonía, lo que vemos es ocupación de los alvéolos. ¿Y cómo lo diferenciamos? Una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, nosotros vemos que cuando hay neumonía, vemos un parche. Y por eso le decimos, en la radiografía de tórax, le vimos una neumonía, porque esta ocupación por este exudado y este material purulento se manifiesta radiográficamente como un parche, que nosotros en la radiografía, digamos que lo llamamos consolidación. Cuando hay bronquitis pueden haber muchos síntomas, mucha expectoración, esa tos que moviliza muchas secreciones, pero no hay ocupación alveolar, entonces en la radiografía pues no vemos esa consolidación. Absolutamente diferente el asunto. Absolutamente diferente. Perfecto. ¿Un paciente diagnosticado con neumonía debe ser aislado? ¿Hay que tener precauciones para que no contagie? Depende del origen. Depende de. Las más contagiosas son las virales. Las virales. Y se contagia como una gripa. O sea, lo saliva. que nosotros hacemos, y nos llama la abuelita, nos llama la tía, nos llama la mamá, hijita, tengo gripa, ay mamá, no vengas, tóseme al lado. O las abuelitas son muy sabias y le dicen a uno, no venga mi hijita porque con gripa me la pega. Ni se arrime por acá. Y así es. Entonces las más contagiosas son las virales. De hecho, cuando nosotros tenemos neumonías hospitalizadas virales y aislamos el virus, como les decía, con ese examen que podemos hacer, hay unos que necesitan aislamiento respiratorio. Las bacterianas no siempre. Depende digamos, como de la causa, del germen o del tipo de neumonía. Pero normalmente, pues digamos que la mayoría no lo van a necesitar. Perfecto. Ella es la doctora Manuela Tobón, médica internista neumóloga de Cardiovid, quien nos está acompañando para aprender sobre la neumonía. Ahorita, cuando volvamos a hablar con ella, hablaremos muy importante de la prevención y la detección temprana, porque se trata de que esa neumonía no llegue a esos niveles preocupantes que pueden incluso ocasionar la muerte. Un paréntesis pequeño y vamos con noticias. Ana Quesada. El servicio de neumología de la Clínica Cardiovid es una unidad que ha venido creciendo en forma muy importante en los últimos años. Su historia es más o menos de unos 25 años como unidad formal, pero ha ido, como les digo, creciendo paulatinamente, incrementando el número de personas vinculadas al servicio y la oferta de servicios especializados en neumología. Básicamente atiende problemas respiratorios, tanto de vía aérea como de pulmón, y trabaja en consonancia con cirugía torácica, con cirugía cardiovascular y con los médicos internistas y especialistas en corazón. Contamos con un programa de trasplante pulmonar, el programa más antiguo. Hemos hecho poco más del 80% del total de los trasplantes que se han hecho en Colombia. Nosotros ofrecemos evaluación especializada desde el punto de vista de función pulmonar, tolerancia al ejercicio, patologías respiratorias de diversa índole, broncoscopias tanto diagnósticas como intervencionistas. Trabajamos también muy de la mano del servicio de radiología. Integramos todos estos servicios para hacer una buena atención tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico, rehabilitación y promoción en salud respiratoria. Las enfermedades más frecuentes que nosotros atendemos son enfermedades relacionadas con cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedades pulmonares ocupacionales, asma, ¿sí? Son tal vez los más frecuentes, y probablemente también las apneas obstructivas del sueño, que también las vemos con frecuencia. La unidad de neumología cuenta con 4 especialistas en neumología, una enfermera profesional, 7 terapeutas respiratorias, y como les digo, trabajamos muy de la mano con cirugía torácica, con radiología, con cuidado intensivo, con medicina interna y con cardiología.
resaltar que la unidad de neumología de la Clínica Cardiovid es una unidad que ha venido en crecimiento muy importante, que atiende enfermedades respiratorias de manera especializada, sobre todo enfermedades complejas, que tenemos todos los instrumentos y todas las herramientas para hacer el estudio de esas enfermedades, que tenemos personal profesional idóneo en eso y que contamos con una unidad de neumología que probablemente está a la vanguardia en el país. Y en esa unidad de neumología la terapia respiratoria juega un papel fundamental. Y les presento a una de las terapeutas respiratorias de Cardiovid. Laura Botero, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, Olga, cómo está? Trabajando de la mano del doctor Héctor y de todos los especialistas allá en neumología. ¿Qué tan importante es para el diagnóstico de hoy que estamos hablando de neumonía la terapia respiratoria? Para el diagnóstico como tal, o sea, nosotros estamos de mano con ellos, pero la terapia respiratoria en este momento no está indicada como tal para la neumonía, ¿cierto? Como diagnóstico son los síntomas, los rayos X, que es como la prueba de oro, por decirlo así, para diagnosticarlo, listo. Pero como tal, para nosotros intervenir en los pacientes con neumonía no tiene indicación. Sí tiene indicación en otros momentos, momentos en que los pacientes tienen dificultad para movilizar secreciones, o que tienen una enfermedad pulmonar de base, ¿cierto? Enfermedades como la enfermedad obstructiva crónica, que es el EPOC, la fibrosis quística, las bronquiectasias, pacientes neurológicos que no tienen esa capacidad de toser porque perdieron el estímulo, pacientes que tienen traqueostomía, a esos pacientes sí está indicado. En términos generales, ¿qué es una terapia respiratoria? Es descongestionar los pulmones, el sistema respiratorio, eso es lo que pretende una terapia respiratoria. Sí, de cierta manera es, como por ejemplo en la neumonía, que hay acúmulo de secreciones cuando lo necesitan, cuando lo requieren, que no es siempre, es ayudar a permeabilizar todo eso, porque ese acúmulo de secreciones no solamente puede llegar a estar en los alvéolos, como le explicó la doctora Manuela, sino que puede haber tanta congestión que los bronquios, que ya lo mostró, se pueden obstruir, ¿cierto? Entonces ayudar a que eso se mantenga como limpio, se mantenga abierto para que no hayan otras complicaciones, ¿cierto? Como cuáles, que haya colapso de ciertas partes del pulmón, ¿cierto? Pueden ser ciertas zonas específicas. Eso se llaman atelectasias. Entonces es ayudar a que no haya como ese acúmulo, que no se vayan acumulando para que no tapen como esas vías, esos bronquios que llevan como también a otras partes, ¿cierto? También ayudar pues a que mejore la oxigenación, ayudar a que expandan esos pulmones en los momentos en que lo requiera. ¿Terapia respiratoria solo debe hacerse en una institución o hay momentos en los que ya el paciente y su cuidador o el paciente solo en la casa puede hacerse la terapia respiratoria? ¿Cómo es eso? Cuando están hospitalizados los pacientes se hace en el ámbito hospitalario. Hay pacientes que se van para la casa y les mandan terapia respiratoria ambulatoria. En esos momentos los pacientes ya van de forma ambulatoria, tienen sus citas y se les puede pues hacer. También existe la terapia respiratoria domiciliaria, donde de pronto hay incapacidad para movilizar el paciente. Pacientes neurológicos, como yo te digo, ¿cierto? Que no se pueden movilizar, entonces ya hay la terapia respiratoria ambulatoria. Generalmente una terapia respiratoria puede durar mucho, puede durar poquito, eso lo dice cada paciente, pero en términos generales, ¿cómo es? Es que es muy... Sí, o sea, no todos necesitan lo mismo, ¿cierto? No todos requieren de lo mismo, hay varias técnicas, hay varias maniobras que se pueden hacer, ¿cierto? Pero no todos requieren de lo mismo y no a todos se les debe hacer lo mismo, porque hay ciertos momentos, sobre todo cuando tienen enfermedades de base, que no está indicado, por más de que tengan una neumonía. Si tengo un paciente asmático que está con broncoespasmo, o sea que esos bronquios están cerrados, no está indicado la terapia respiratoria porque antes lo va a empeorar. Además del asma, ¿qué otros diagnósticos respiratorios son los que más necesitan terapia respiratoria? Los pacientes con fibrosis quística, los pacientes con bronquiectasias, los pacientes con traqueostomía que manejen muchas secreciones y que no tengan la posibilidad de ellos mismos manejarse las traqueostomías, y los pacientes con problemas neuromusculares, pues en general esos pacientes sí lo necesitan demasiado porque están en una cama, no son capaces de toser porque pierden ese estímulo o lo tienen muy débil, y necesitan de esa ayuda para ayudar a
a sacar. Además que esos pacientes, el solo hecho de estar tanto tiempo tan quietos en la cama también los predispone a que puedan aparecer la neumonía. Laura, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hoy aprendiendo sobre todos estos asuntos relacionados con las enfermedades respiratorias y con el Departamento de Neumología de Cardiovid. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, muy cortica. Regresamos para que juntos sigamos aprendiendo sobre la neumonía. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Inquietudes, preguntas, aportes con relación a nuestro tema de hoy, de la neumonía. Muy bienvenidos. Ya volvemos. Esto es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es la neumonía. La neumonía es la infección de uno o de ambos pulmones producida por bacterias, hongos o virus. Una neumonía también puede ser desencadenada por la inhalación de químicos o líquidos. Los menores de 2 años y los mayores de 65 años tienen más riesgo de adquirirla. ¿Cómo así, doctora Manuela, que inhalación de químicos o líquidos también puede producir una neumonía? Entonces, lo que les explicaba ahorita, que las principales causas en nuestro medio son infecciosas, pero hay causas no infecciosas que son menos comunes. ¿Sí? Neumonía, cuando nosotros hablamos de neumonía, hablamos de inflamación, ¿sí? A nivel alveolar y ocupación alveolar, pero no necesariamente, aunque la principal causa es la infecciosa, no necesariamente siempre tiene que ser infecciosa. Por eso les decía que hay algunas causas, como las neumonías intersticiales, como las neumonías químicas, ¿sí?, que pueden ser causas que no son nada que ver con infección, sino que es una respuesta inflamatoria a una noxa o algún agente que me irritó y me inflamó. Perfecto. Y se tratan completamente diferente. Perfecto. Tenemos inquietudes de nuestros televidentes. Aquí va una. Muy buenos días para ti también. Si alguien ha tenido neumonía, ¿queda con secuelas o queda propenso a que le repita, Manuela? Entonces, la neumonía, digamos que algunas veces resuelve completamente y no queda, digamos, ninguna dificultad y ninguna secuela como tal. Hay algunas que dependen también del germen o de la causa que me la generó, que puede generar más daño y secuelas anatómicas a nivel pulmonar, que son las famosas bronquiectasias, que era de lo que Laura estaba hablando hace un segundo. Las bronquiectasias son dilataciones de las paredes bronquiales, que se caracterizan porque producen muchas secreciones en el tiempo. Entonces, algunas pueden generar bronquiectasias como secuela y digamos que no es que haya una predisposición a que me vuelvan a aparecer el hecho de que yo ya la haya tenido. Lo que sí hay una clara asociación es que las neumonías virales favorecen la aparición de neumonías bacterianas días después de que me dio la neumonía viral, ¿sí? Pero digamos que no es que si a mí me dio en algo hace 2 años, ahora me va a volver a dar, simplemente por haber tenido la neumonía. Hay otros factores de riesgo que favorecen que a mí me vuelva a dar neumonía, como algunos medicamentos, los esteroides inhalados, los esteroides sistémicos, digamos que eso sí favorece a que reaparezca, pero la neumonía como tal, no. Perfecto, vamos con esta inquietud de doña Ingrid. Un saludo para ti, Ingrid. Llevo 4 meses con una tos muy fuerte y gripa que me da constantemente. Consulté porque tengo un dolor de espalda fuerte. No me han entregado los resultados, el dolor persiste. ¿Qué le podemos decir? Digamos que hay algo muy importante, es que una neumonía infecciosa no dura 4 meses. Ok. Sí, por gérmenes comunes. Hay unos gérmenes que son más atípicos o inusuales, que pueden dar síntomas por mucho tiempo, como es la famosa tuberculosis. En nuestro medio, nosotros por las condiciones socioeconómicas de nuestro país, de nuestra ciudad, somos muy propensos y tenemos una prevalencia muy alta de infección por tuberculosis. Entonces, cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios por más de 15 días, siempre hay que descartarle que haya tuberculosis. ¿Sí? Que eso es otro mensaje importante, digamos, de este momento que estamos acá tocando. Y la recomendación de qué tomar es dependiendo de lo que les encuentren, que es otra cosa importante, no ponernos a tomar lo que dicen por ahí, las hierbas de aquí, el vaporizador de acá, el nebulizador, que uno ve que todo el mundo compra nebulizador. Digamos que es muy importante el tratamiento, es dirigido a la causa. Entonces, ¿qué tomar para lo que tienes? Dependiendo de lo que te encuentren en los resultados de los exámenes que te hicieron. O sea, hay que consultar. Sí. Y rapidito, ojalá. Una pregunta, ¿los climas fríos o húmedos son perjudiciales para una persona con síntomas de neumonía?
Digamos que pueden exacerbar los síntomas. La neumonía genera algo y es que ese proceso inflamatorio hace que haya algo que se conoce como hiperreactividad bronquial. Y es que los bronquios, que es la tubería que veíamos ahorita, es más propensa a generar como episodios de que se cierran, disminuyen la luz, que es el broncoespasmo, y puede empeorar los síntomas. Entonces uno lo que dice es, vea, de pronto evite cosas que le pueden empeorar ese broncoespasmo, ¿sí? Pero no es que le vayan a empeorar la neumonía como tal, pero sí pudiera empeorar, digamos, los síntomas, la congestión, el malestar, pero digamos que no son como, no es que vaya a empeorar como el curso. Comprendo. Muy bien. Seguiremos más adelante con las inquietudes de los televidentes. Volvemos a las calles de Medellín con otra pregunta para la doctora Manuela. Mi nombre es Raúl Marín. Tengo una pregunta por hacer. ¿Es posible prevenir la neumonía? Vamos por el principio. Prevención, detección temprana, para que hablemos de síntomas. ¿Se puede prevenir la neumonía? No todas. Es importantísimo, como todo en la medicina. Y los consejos que les voy a dar no aplican solo para la neumonía, sino para cualquier enfermedad. Y todo parte de los hábitos de vida saludables. Comer bien, hacer ejercicio y hacer actividad física y digamos que evitar ese tipo de actividades que nos pueden perjudicar, como el cigarrillo, el consumo de sustancias tóxicas, la marihuana, el consumo de alcohol. El cigarrillo y una alimentación saludable, eso es comprobado y hay evidencia que favorece y estimula la respuesta autoinmune. ¿Eso qué significa? Que favorece las defensas, promueve las defensas. Entonces, hacer ejercicio, alimentarme bien, me va a ayudar a prevenir y a defenderme con más facilidad de cualquier noxa a la que yo esté expuesta. El cigarrillo y las sustancias inhaladas generan una inflamación de la vía aérea, y esa inflamación por mucho tiempo pues facilita que cualquier germen que tenga contacto con mi vía aérea pues pueda vivir con más facilidad y finalmente terminar generando infección. Entonces, como prevención importante, hábitos de vida saludable, como todo en la medicina, ¿sí? Y la vacunación. Neumococo, ¿no? No todas las personas tenemos indicación de la vacuna contra el neumococo. Entonces, la invitación es que eso se individualiza dependiendo de las comorbilidades, me refiero a las enfermedades de base de cada persona, para ver quiénes realmente necesitan la vacuna contra el neumococo. Y lo otro es la vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza, que es anual, es distinta si yo me la puse el año pasado. Y la ponemos anual porque cada año vira la cepa cambia y por eso la vacuna es diferente. Entonces, por eso las recomendaciones es ponerlas anuales. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa muy corta. Cuando regresemos vamos a finalizar nuestro programa hablando de esos síntomas a los cuales debemos estar muy atentos para consultar a tiempo y prevenir que se complique una neumonía. Ya regresamos a Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando con los especialistas de Cardiovid sobre la neumonía. Síntomas de neumonía, nos ampliará este tema la doctora Manuela. Tos con abundante flema que empeora en lugar de mejorar con el paso de los días. Sentir que le falta la respiración al realizar tareas cotidianas. Dolor en el pecho al toser o respirar. Fiebre alta, escalofríos. ¿De qué más síntomas podemos hablar, Manuela? Entonces, como les decía, dependiendo mucho, los síntomas clásicos son los que tú acabas de describir. La tos, sobre todo la expectoración, la movilización de secreciones. No todas las personas son capaces de expectorar, simplemente la tos es húmeda, lo que decimos, ve, estoy llena de flemas pero no me salen, ¿sí? Y la expectoración de la neumonía generalmente es purulenta, amarilla, verde o pus como tal. La fiebre es un síntoma importante, el escalofrío, el malestar general y el dolor que se puede manifestar. El dolor es una consecuencia de que la consolidación o esa ocupación alveolar, cuando está muy periférica, irrita, digamos, esa zona pleural y puede generar dolor, y es muy doloroso, y el dolor es como si a mí me clavaran un cuchillo. Lo que dice la gente es, me punciona, ¿sí? Pero también hay que ver, por ejemplo, en las personas ancianas, no hacen fiebre, de hecho hacen hipotermia, les cambia el estado de conciencia, están más somnolientos, les duele el abdomen, vómito, diarrea. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta también, que no todos nos manifestamos de la misma forma. Como signos y síntomas de alarma, cuando yo consultar porque creo que tengo neumonía, la gripa que no resuelve,
¿sí? Ya dijimos que la gripa que no resuelve es algo muy importante a tener en cuenta. El dolor es importantísimo también, la fiebre que no cede, ¿sí? Y digamos que cuando ya no puedo tomar líquidos, no puedo ingerir alimentos porque vomito todo lo que como, porque no puedo tomar nada porque también lo vomito, son cosas que nos debe llamar la atención. Y la tos con sangre, siempre consultar cuando hay tos con sangre. Pero por favor. Buenos días, Viviana. Viviana nos pregunta esto. ¿Los líquidos como el límpido pueden producir neumonía? Tengo una tos persistente. Más que neumonía, porque como les digo, una neumonía no dura tanto tiempo cuando es por gérmenes. Lo más importante que causan estos líquidos es hiperreactividad bronquial. Lo que les decía es que se cierran los bronquios y causa una tos que es muy seca, algo muy parecido al asma. Ajá. Entonces, pues digamos que el consejo es que consultes para que te hagamos un examen como una espirometría y una radiografía para iniciar, digamos, el estudio. Interesante conversación con la doctora Manuela Tobón, médica neumóloga de Cardiovid. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuela. Con todo el gusto, muchas gracias por la invitación. A ustedes también por acompañarnos. Ahí está el mensaje. Todos esos síntomas hay que tenerlos muy en cuenta, consultar a tiempo, pero en primer lugar, tener estilos de vida saludable, hábitos de vida que prevengan la neumonía y muchos otros diagnósticos. De eso se trata y esa también es la misión de Sana que Sana, ayudar a prevenir antes que a detectar los síntomas. Nos despedimos, a ustedes feliz resto de jueves. Mañana vamos a hablar de un tema que también va mucho de la mano de la prevención. Vamos a hablar de la hipoacusia sordera en los niños, de lo importante que hay que estar atentos para los síntomas, para consultar a tiempo y hacer el tratamiento adecuado. Hasta mañana.